Hola, vamos a aprender a derivar. Vale, esto es una especie de juego, entonces siempre que explicamos un juego hay que explicar las fichas, hay que explicar las normas y luego hay que jugar, ¿vale? Entonces vamos a empezar un poquito por las fichas. Lo que vamos a ver es cada tipo de función o cada función concreta, cuál es su derivada, ¿vale? Todo esto viene de hacer una operación matemática, que es un límite, cuando h tiende a 0, ahora nos da igual. Nosotros lo que queremos es, me dan una función y queremos saberla derivar. Vamos a empezar primero con funciones elementales, y luego veremos la regla de la cadena en otro vídeo. Empezamos con lo que es el manejo de la tabla. Todos tendréis una tabla delante, lo que vamos a hacer es aprender a manejar esa tabla. Entonces, yo voy a ir poniendo cada elemento de la tabla, cuál es su derivada y cómo utilizar esa fórmula, digamos. Hay algunas que no tienen posibilidad de ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo que la función, cualquier letra que no sea x, se entiende que es un número, excepto los números que tienen nombre propio, como es el número e o es el número pi, ¿vale? Cualquier otra letra representa un número cualquiera. Entonces, si la función es k, es decir, un número, la derivada es 0. Sin más. Sin más. Por ejemplo, si a mí me dicen, derívame la función 3. ¿Cuál es la derivada? ¿Vea? ¿Cuál es la derivada? 0, perdón. 0. Estaba distraída. Está atenta, mi alumna. Tengo una y se me despista. Debo ser muy aburrida. No, es que en realidad tienes 4 alumnas. Sí, las perras y las gatas, que estamos hoy un poquito saturados. Está la clase, Tenemos overbooking. un poder de convocatoria. Seguimos. Si la función es x, y cuando digo x es exactamente x, Ya. la derivada es 1. Aquí no hay ejemplo. Por ejemplo, ¿cuál es la derivada de x? 1. Otro ejemplo, ¿cuál es la derivada de x? 1. Muy bien, ¿vale? Y ahora ya empezamos lo divertido. Si lo que tengo no es exactamente x, sino x elevado a un número, bueno, no he dicho que he empezado con las polinómicas, ¿vale? Que son las más sencillas. La derivada es, el exponente pasa adelante y al exponente le resto 1. Aquí sí que vamos a parar porque hay opciones de bastantes ejemplos. Es decir, el exponente pasa adelante y le restamos 1. Si la función es x al cubo, ¿cuál sería la derivada? A ver, este primero lo hago yo, va. El exponente Pasa adelante 3 y al exponente le restamos 1. x2. x2, 3x al cuadrado. Fácil y para toda la familia. Ajá. ¿Vale? Otro. X elevado a 7. ¿Cuál es la derivada? 7x6 elevado Vale. a 6. Muy bien. Muy bien. Ahora ya vamos a empezar a complicarlo. Esta fórmula es muy potente porque tuneando podemos utilizarlo en otros tipos de funciones que no parecen que sean x elevado a algo. Por ejemplo, si yo tengo la función 1 partido por x al cubo, Ajá. 1 partido por x al cubo, no es exactamente x elevado a n, pero lo podemos tunear. Acordaos, ya lo hemos comentado en más vídeos. Para subir o bajar una potencia le cambiamos el signo al exponente. Ojo, no estoy derivando, cuando derivamos ponemos prima. Esto es x elevado a menos 3. Lo he subido cambiándole el signo al exponente. Ahora ya puedo derivar. Si derivamos, pongo que es la derivada, vamos a hacer lo mismo de la fórmula, pero cuidado con los negativos. El exponente lo paso delante, menos 3 por x elevado, y ahora le restamos 1, cuidado que los negativos van al revés. Menos 2. No, eso es lo que suele pasar. Le resto 1, menos 3, menos 1, menos 4. Le resto 1, menos 4. Y ahora eso sí, si a mí me lo han dado en forma de fracción, yo lo devuelvo a forma de fracción. Tuneo, derivo y destuneo. El ascensor que hemos dicho, el menos 3, ¿dónde está? Porque no está elevado a nada. Y este x elevado a menos 4 pasa abajo como elevado a 4. Se me ha caído un Einstein. Ay, pobre. No, no se me ha caído un Einstein, se me ha caído algo, no sé. Seguimos. ¿Entendemos esto? ¿La alumna de aquí? Sí. Vamos a ver otro. Eso. 1 partido por x. No es exactamente x elevado a un número, lo tuneamos. Lo subo cambiándole el signo al exponente x elevado a menos 1.
Ahora ya tiene esta forma, ya puedo jugar. Derivemos. Para derivar, ¿qué es lo que hago? Paso el exponente delante. El menos 1 pasa delante, menos 1. Y ahora aquí es donde nos solemos liar. Le resto 1, menos 1, menos 1, Menos 2. menos 2. Vale. Los negativos van al revés, cuidado. Luego es x elevado a menos 2. Y ahora destuneamos. El x elevado a menos 2 pasa abajo como x elevado a 2. Vale. Seguimos. Dentro de lo mismo me sirve para, por ejemplo, si yo tengo raíz cúbica de x al cuadrado, también esto es de tercero, sabemos ponerlo en forma de potencia. Una raíz se pone como x elevado a 2 tercios. 2 tercios. El exponente partido por el índice. Esto es de tercero. Ahora ya está puesto de esta forma. Y ahora sí, os hacéis los cálculos en un papelito despacito. Es decir, la derivada sería, el exponente pasa adelante, 2 tercios, y le vamos a restar 1. Insisto, os lo hacéis en un papelito con calculadora, como queráis. 2 tercios menos 1 da menos 1 tercio. Acto de fe. Ahora os lo creéis, os lo hacéis. Menos 1 tercio. Y ahora hay que devolverlo a la forma normal. ¿Veis? Hemos hecho lo mismo en las 3 ocasiones. Esto queda. El 2 y el 3, ¿dónde están? 2 y 3. Si es negativo, lo ponemos bajo. X está elevado a 1, raíz cúbica. Raíz cúbica de x elevado a 1. Negativo, pasa abajo. La fracción, el numerador es el exponente y el denominador es el índice. El menos 1 tercio, menos abajo, elevado a 1, raíz cúbica. Estupendo. Uno más. Ya, claro, lo que pasa es que como yo no tengo claros los... Vale. Los eso... Por eso he que dicho dices que es en que os tercero. lo hagáis Ya. aparte. Ahora, uno más. Si la función es 1 partido raíz quinta de x al cuadrado, venga, primero tuneamos. Venga, que esto ya lo estás pillando. Esto es x elevado a 2. 2 quintos. Pero como está abajo, lo subimos Negativo. en negativo. X elevado a menos 2 quintos. quintos. Menos 2 quintos. Menos 2 Vale. ¿Eso lo hemos entendido? Negativo el denominador pasa arriba negativo, elevado a 2 quintos. Eso es lo único que tenemos que recordar de atrás. Vamos ahora con la derivada. La derivada sería el exponente delante, menos 2 quintos. Y ahora le voy a restar 1. Y esto es lo que os tenéis que hacer en un papelito porque sé que os cuesta más. Menos 2 quintos, menos 1, menos 7 quintos. Menos 7 quintos. Haciendo como un denominador y demás. Eso lo sabéis hacer, suma y resta de fracciones. Ahora vamos a destunear. Menos el 2 y el 5, ¿dónde están? Negativo lo pongo abajo. Elevado a 7, raíz quinta. Raíz quinta de x elevado a 7. Venga, uno más y lo acabáis de pillar. Por ejemplo, si la función es raíz cuadrada de x, si no pone nada se entiende que es un 2, esto es x elevado a 1 medio. Vamos a derivar. La derivada sería 1 medio por x elevado a el exponente menos 1. 1 medio menos 1 da menos 1 medio. Menos 1 medio. Vale, pues esto lo destuneamos. El 1 y el 2, ¿dónde están? Es negativo, está abajo, elevado a 1, raíz cuadrada. Vale, pues esto, como nos va a salir muchísimas veces la raíz cuadrada, fijaos que la raíz cuadrada de x es un caso particular de esta fórmula, pero como nos va a salir muchas veces la raíz cuadrada, para no hacer este proceso, lo que voy a hacer es pensar que lo tengo en la tabla. Y entonces, la raíz cuadrada de x, directamente me aprendo que es 1 partido 2 veces la raíz. Pero ojo, solo es raíz cuadrada de x. Raíz cuadrada de x al cubo ya se hace de esta forma. Raíz cúbica ya se hace de esta forma. Me voy a aprender la raíz cuadrada porque me sale muchas veces, simplemente. Y estas serían las derivadas polinómicas. Si ahora miramos las trigonométricas, lo bueno es que no hay opción de ejemplo.
Todo lo tenéis en la tabla, la derivada del seno es el coseno, la del coseno es menos seno, es aprendérsela. La de la tangente es 1 más tangente cuadrado o se puede poner como 1 partido por coseno cuadrado. Vamos a hacerlo todos igual, 1 más tangente cuadrado y así no hay líos. La del arcoseno, el arco coseno es exactamente igual pero con un menos y el arco tangente. Esto es la tabla, no hay opción de ejemplo. Derivada del seno, El seno, coseno de coseno. ¿vale? Ya está. Las exponenciales hay de dos tipos. Acordaos que es el número es un número con nombre propio. La derivada de elevado a x, no hay ejemplo, es e elevado a x. Cualquier otro número elevado a x es lo mismo por logaritmo neperiano de a. No os asustéis con los logaritmos. Simplemente se deja indicado. Por ejemplo, si la función es 3 elevado a x, la derivada es, si sustituimos, 3 elevado a x por logaritmo neperiano de 3. Y ya está. Ajá. 2 elevado a x, 2 elevado a x, logaritmo neperiano de 2. Chimpún. Vale. Y las logarítmicas, las últimas. Logaritmo neperiano de x, no hay opción a ejemplo. 1 partido por x. Logaritmo neperiano, 1 partido por x. Logaritmo en cualquier otra base, lo mismo, pero hay que añadir 1 partido logaritmo neperiano de la base. Por ejemplo, si la función es logaritmo en base 3, la derivada es 1 partido por x por 1 partido por logaritmo neperiano de 3. Simplemente. Cuidado. Si la función es logaritmo, acordaos que cuando no ponemos base, la base es 10. Por lo tanto, la derivada es 1 partido por x y 1 partido logaritmo neperiano de 10. Ya está. Ahora vamos a ver las operaciones. Importante. Deberíamos tener delante la tabla de derivadas, lo que hemos borrado, porque ahora voy a recurrir constantemente a esa tabla, a esas formulitas. Hasta ahora lo que teníamos era una función derivada del seno o coseno. De x elevado a 3, 3x al cuadrado. Ahora vamos a ver qué pasa cuando tenemos operaciones. Vamos a ver cada una de ellas. Aquí voy a hablar de funciones, función f, función g, pues una puede ser el seno, otra un logaritmo, ¿vale? Entonces, si yo tengo una suma o resta de funciones, es lo más fácil, para derivarla lo que hago es derivar cada trocito y luego sumo o resto. Sencillo. Por ejemplo, si yo tengo la función x al cubo más seno de x menos logaritmo en base 5 de x, ahí tengo sumas y restas. Bueno, pues son como si fueran 3 ejercicios en uno. Cojo la tabla y derivo cada una de las cosas. La derivada sería, derivo el x al cubo, 3x al cuadrado. Recordar, hemos pasado el exponente delante y hemos restado 1. ¿Vale? Más, pues más. Derivada del seno, era la trigonométrica, es mirarlo. Derivada del seno, coseno de x. Menos. Logaritmo en base 5. La formulita era 1 partido por x por 1 partido logaritmo neperiano de la base, que en este caso es 5. Con lo cual, sumas y restas es lo más sencillo. Luego esto es lo que normalmente se os olvida. Si tengo un número multiplicando la función, se deja el número y se deriva la función. Si el número está dividiendo, exactamente lo mismo. Es decir, los números que multiplican o dividen, se dejan y se deriva la función. Esto nos permite, combinando con lo de atrás, derivar un polinomio entero. Por ejemplo, si yo tengo la función 5x al cubo menos 7 tercios de x al cuadrado menos 6x más 2, vaya, un polinomio cualquiera. Primero, son sumas y restas. Voy a derivar cada cosa. Y luego hay números que multiplican y dividen. Esos números se dejan. Voy a hacerlo en otro color, a ver si lo veis mejor. La derivada sería... Mi mundo ahora es este. El 5 está multiplicando, lo dejo. Sería 5. Vamos ya a saco paco. Bueno, no, voy a ir despacito. Va, 5. Que me embalo. 5. Dejo el 5. Y ahora, derivada de x al cubo, si miramos la tabla, 3 por x al cuadrado. Bueno, pues esto enseguida pondré ya directamente 15x al cuadrado. Lo haremos directamente. Ya. Menos, por ejemplo, vamos a intentarlo aquí. El 7 y el 3, que multiplican y dividen, se dejan. 7 tercios. Y ahora la derivada de x al cuadrado era, pasábamos el 2 delante y le restábamos 1. 2x. Pues esto queda 14 tercios de x, ¿vale? Hemos dejado el 7 tercios y el 2 ha pasado multiplicando. Seguimos. Menos 6 por x. Dejo el 6
Y la derivada de x, si os acordáis de la tabla, es 1. 6 por 1, 6. Más 2. La derivada de un número era 0. Pues ya está, ya lo tenemos. Ahora aquí simplemente pondríamos 15x al cuadrado, ¿veis? Me da miedo hacerlo al saco, pero enseguida lo habéis cogido. Vale. Para los polinomios, sumas y restas o números multiplicando y dividiendo, se dejan. Hasta aquí lo normal. Fácil. Y ahora vienen las dos operaciones que ya no son tan normales. La multiplicación y la división. Es aprenderse la fórmula. Veces f y g que os podéis liar con ello, yo tengo una multiplicación de dos funciones, derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por derivada del segundo. Fácil. Por ejemplo, yo tengo la función x a la cuarta por seno de x. X a la cuarta por seno de x. Una multiplicación de 2. Vale, pues no es como hasta ahora, derivo esto y derivo esto. La derivada sería, con lo que acabamos de ver. Derivada del primero, derivada de x a la cuarta. 4x al cubo. Tercero. ¿Vale? 4 y hemos restado 1. Por el segundo sin derivar, por seno de x. Más el primero normal el primero sin derivar, x a la cuarta. por la derivada del segundo. Muy bien, y la derivada del seno lo miramos en la tabla, es decir, ahora no pretendo que lo acordéis, tenéis la tablita delante. Derivada del seno, coseno de x, ¿vale? Fijaos cómo hemos aplicado la formulita, como si el primero fuera f y el segundo g, ¿vale? Esto es la derivada del primero por el segundo sin derivar. El primero, la derivada del primero, no, normal. No me lo líes. No, perdón. Y en vez de llamarlo normal, llámalo sin derivar. Sin derivar. El primero sin derivar y la derivada del segundo. Muy bien, ¿de acuerdo? Más que f y g que os puede liar, porque ay, pero f no era esto, primero y segundo. Vale. Si esto lo habéis entendido, la división es lo mismo. Fijaos, el numerador es igual, pero en vez de una suma, una resta, solo que abajo es partido por el de abajo al cuadrado. Por ejemplo, si cogemos las mismas dos funciones. Yo tengo la función que es x a la cuarta partido por seno de x. ¿Vale? Vale. Pues ahora, lo que hemos dicho de primero y segundo es arriba y abajo. Es decir, ya me lío con tanto rótulo. La derivada sería... La derivada del primero... que es 4 x al cubo por el segundo sin derivar muy bien, tú vas hablando y yo voy señalando, menos el primero sin derivar, por el la derivada del segundo. lo miramos en la tabla, ¿vale? Igual que lo que acabamos de hacer pero con un menos, y luego que no se nos olvide todo partido el de abajo al cuadrado. El de abajo al cuadrado. Seno de x al cuadrado. Un detalle, esto se puede poner, que luego esto lo complicaremos, ¿vale? Para poner seno de x al cuadrado se pone o bien así o bien seno al cuadrado de x. Ah, sí. Si el 2 lo ponéis ahí es solamente de la x. Seno de x todo al cuadrado o seno al cuadrado de x, que es lo mismo, ¿vale? Cuidado donde ponéis el 2, ¿vale? Vale. Entonces, esto es practicarlo con la tabla delante. Siempre que empecéis ahora a hacer ejercicios, con la tabla delante y vais mirando. Y así os acabáis aprendiéndola, ¿vale? Vamos a ver si acaso 2, 3 complicaciones, pero es aplicar lo mismo, no nos salimos de ahí, ¿vale? Vale. Vamos a combinar lo que ya sabemos. Por ejemplo, si yo tengo esta función... Yo siempre digo lo mismo, desde lejos, veis que ahí lo que tenemos es una división, ¿vale? Por ejemplo, voy a complicar la función. Esa es la función que vamos a derivar. Desde lejos lo que vemos es una suma, ¿vale? Y dentro de la suma tengo una división y en otro caso otra función. Solo que dentro de esta división tengo una suma. ¿Veis la diferencia entre una división con una suma y una suma con una división? Vale. Primero, las sumas me molan, porque voy a bloques. Cuando acabe de derivar esto, pondré más y derivo esto. No me complica las cosas. Con lo cual, voy a derivar esto. Para derivar esto, me he puesto ahí la formulita para que la tengáis presente, aunque se supone que tenéis el libro delante, ¿vale? Tengo una división.
Vamos a aplicar la fórmula de la división. Empiezo, derivada del de arriba. Arriba tengo una suma, voy a derivar lo de arriba, que es una suma, pues derivo cada cosita. 3x al cuadrado más 5, dejo el 5 y la derivada de x al cuadrado es 2x, por lo tanto, más 10x. ¿Vale? Eso sería la derivada del de arriba. Por danger, una suma que multiplica, paréntesis, por, ¿vale? Las sumas que multiplican, entre paréntesis. Derivada del de arriba, por el de abajo, sin derivar, logaritmo neperiano de x. Seguimos. ¿Qué va ahora? Ahora va un menos. Menos. El de arriba, sin derivar. X al cubo más 5x al cuadrado. Os voy recordando cosas. Danger. Una suma con un menos delante debe llevar paréntesis para que el menos afecte a todo. Y encima ahora, por, con lo cual por doble motivo debe llevar paréntesis. Si no ponemos el paréntesis está mal. Por. La derivada del logaritmo neperiano de x. ¿Qué es? Tenemos la tabla, mi chica está mirando la tabla. Logaritmo neperiano, espera. Aquí. Le gusta repetir los enunciados para ganar tiempo. 1 dividido por x. Muy bien, ¿ves? Así, aunque sea así de lento, lo mío que me veáis hacerlo más rápido porque llevo, Dios mío, muchos años. 30 años derivando, más de 30, ¿vale? Tenemos la tabla delante. Y ahora todo dividido por el cuadrado del debajo. Muy bien, que lo podemos poner, por ahora que somos pequeños, lo podemos poner así. ¿Vale? Y cuando no, lo pondremos ahí en medio. Ya está. Luego lo de arreglar y hacer operaciones ya más adelante. Esto es derivar. ¿De acuerdo? Hemos derivado esto. Ahora que ya he acabado, nos falta más. Y esto, cuidado, porque tenéis la fea costumbre, no sé por qué, de esto decir 3x. Se llama 3 elevado a x, es una exponencial. Entonces, nos vamos y esto es 1 por x. ¿No? ¿Qué estamos mirando? A elevado a x. En la tabla lo tendréis como a elevado a x. La derivada de a elevado a x, no sé dónde estás mirando, estaba mirando mal. Es 3 elevado a x por logaritmo neperiano de a, que es el 3. Logaritmo neperiano de 3. Ya está, esta es la derivada, ¿veis? Ya no van saliendo monstruitos. Una suma de dos cosas, no hay problema. Dentro de la división teníamos una suma. Vale. Una complicación bonita es la siguiente. Por ejemplo, x al cuadrado por 2 elevado a x, para que no confundamos, para que lo veamos, partido logaritmo neperiano de x más seno de x. A ver, evidentemente ya estoy yendo a las un poco más cañeras, esto hay que practicarlo, ¿vale? Una división. De lejos veis que es una división. Sí. Solo que arriba tengo una multiplicación y abajo tengo una suma. Pues cuando voy a hacer derivar de arriba, haré la multiplicación. Derivar de abajo, haré una suma. Pero la estructura es esta, la de la división. Vamos allá. La derivada es derivada del de arriba. Y ahora tendría que ir a la formulita de la multiplicación, que os dice derivada del primero, 2x, por el segundo sin derivar, 2 elevado a x. ¿Veis cómo pronuncio? 2x, 2 elevado a x. Que el elevado os lo coméis. Qué bien pronuncias, cariño. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por derivada del segundo. Que es 2 elevado a x por logaritmo neperiano de 2. A elevado a x, como la que hemos visto antes. A elevado a x por logaritmo neperiano de 2. Todo esto es simplemente esto. Derivada del de arriba. ¿Veis que es una suma? Danger. Paréntesis. Por. Y ahora seguimos con la fórmula. Por. El de abajo sin derivar. Suma. Por lo tanto, paréntesis. Logaritmo neperiano de x más seno de x. Al cuadrado. ¿Por qué al cuadrado? Estamos aquí, Intervalencia Radio. Ay, creía que estaba pensando en el de abajo. Tiene prisa. Perdón. Queréis a merendar. Seguimos. Menos. Uy, que no me va a caber. Vale. F. El primero sin derivar. Que es x al cuadrado por 2x. No, 2 elevado a x. El enemigo en casa no. 2 elevado a x. Es x que cuadrado. ¿Por qué os pasa eso? No lo entiendo. No lo entiendo. 2 elevado. Es una palabra fácil con v sin h. Al cuadrado por 2 elevado a x. X cuadrado por 2 elevado a x. Vale.
Esos son multiplicaciones, no le hace falta el paréntesis, ¿vale? Los paréntesis son sumas o restas. El primero sin derivar. Por la derivada del segundo. Vale, y ahora como es una suma, derivamos cada cosa. Ve mirando la tabla. Por logaritmo neperiano de x, la derivada es 1 partido x. Vale, seguimos. Muy bien. Más derivada del seno, que es coseno de x. Vale, pero veis esa sumita, ¿eh? Esa sumita, que es la derivada del de abajo, está multiplicando. Y sí que lleva paréntesis. Paréntesis. Vale. Y ahora todo dividido. Todo dividido. ¿Veis? Yo alargo la O, ella el dividido. Por el cuadrado del de abajo. Muy bien, que es logaritmo neperiano de x más seno de x, todo al cuadrado. Al cuadrado. ¿Vale? Vale. A ver si esto os ayuda. Aquí, fijaos que lo que hemos hecho es aplicar. Esto es como si fuera el de la derivada del de arriba, por el de abajo sin derivar. Menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Partido por el de abajo elevado al cuadrado. Donde en esta derivada del de arriba hemos hecho derivar el primero por el segundo sin derivar. Yo sé que se ve pequeñito, pero me estáis oyendo. Más el primero sin derivar. Y todo esto que es la derivada del segundo. ¿Vale? Es jugar con lo que tenemos. Y ya para terminar, y os dejo en paz, sería... ¿Qué pasa si tengo x por 2 elevado a x por arco tangente de x? Vamos a ver. Nosotros sabemos hacer... Está buscando en la tabla. Y eso os pasará a vosotros. ¡Ostras! No está en la tabla. Hemos visto la multiplicación de 2. Mira, Mari. La derivada de 2 que hemos visto. Derivar el primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por derivar el segundo. Esto yo podría decir, bueno, pues esto es el primero y esto es el segundo. Y aquí hago dentro el primero. ¿Se lo han explicado así? Las matemáticas son muy lógicas. Tengo 2. He hecho derivar el primero y el segundo sin derivar, más el... Derivar el primero y lo demás sin derivar, más derivar el segundo y lo demás sin derivar, más derivada del tercero y lo demás sin derivar. Y si tengo 4, 4, y si tengo 5, 5. ¿Ah, sí? Que no se engañen, que os lo explican muy raro. Con lo cual, tengo 3, no lo tenéis en la tabla específicamente, pero ya sabéis el truquito. Lo que sí que voy a hacer es ser ordenado. Fijaos que yo ponía el dedito aquí, ¿vale? No cambio el orden o me hago un nudo. Mantengo el orden. Derivo el primero, derivada de x, 1, esto está en la tabla, 1. El 1 puedo no ponerlo porque 1 por algo se queda igual, pero lo pongo para que lo veáis. Y lo demás... segundo sin derivar. Sin derivar. Más. Ahora voy a derivar el segundo, pero insisto, seamos ordenados, lo mantengo. Vale. X... O sea, el primero sin derivar... Voy a derivar 2 elevado a x. La derivada de 2 elevado a x... Que no me lo dice, ¿eh? ¿Os dais cuenta, eh? ¿Cómo me engaño? ¿Os dais cuenta? Vale, hemos derivado el segundo. Vale. Más. ¿Qué pasa si me quedo sin papel, profe? Pues seguimos bajo. Pongo el más o menos, me da igual. ¿Vale? Seguimos bajo. Y ahora voy a derivar el tercero. Esto lo dejo. X por 2 elevado a x. Y la derivada del arco tangente, que es la que menos os estudiáis, la de los arcos, es 1 partido por 1 más x al cuadrado. ¿Vale? Fijaos que aquí hemos derivado el primero, aquí hemos derivado el segundo, y aquí hemos derivado el tercero. Y los demás sin derivar. Y ahora, como todo, practicar, practicar y practicar. Estas son las derivadas elementales. La palabra elemental no significa sencilla, significa que todos son x, 2 elevado a x, logaritmo de x, seno de x. Luego veremos cuando tengo logaritmo dentro de seno, dentro de una exponencial, dentro de un logaritmo. ¿Vale? Eso será la regla de la cadena, que es el próximo vídeo. A derivar. ¡Ánimo, chicos! Un momentito. Un momentito que ya os ibais. De hecho, algunos se habrá ido y no se va a enterar de esto. Me he acordado de fallos típicos que cometéis. Aquí tengo una suma, ¿vale? División. Entonces, recordemos lo siguiente. Aquí hay una división, pero no lo hacemos como división. Acordad, cuando había un número multiplicando, dividiendo, se dejaba y se derivaba lo otro. Este 3 se deja, no lo hagáis como división. 3. Y ahora derivada del seno, coseno de x. Y ya está, no es una división, es dividir por un número. Sin embargo,
Cuando la función está abajo, sí tengo que hacerlo como una división, ¿vale? Aquí no es dejo el 3 y derivo lo de abajo. Esto es una función dividida por un número. Se deja el número y lo demás se deriva. Aquí, división. Derivar el de arriba, 0. Por el de abajo sin derivar, que no me hace falta ponerlo porque 0 por algo se va. Menos, con lo cual el 0 también podría no ponerlo, pero entonces se pone el menos. Menos. El de arriba, 3. Por derivar el de abajo, coseno de x, partido por el de abajo al cuadrado. Entonces, cuidado, distinguir cuando es función partido por número y número partido por función, que es totalmente distinto. Entonces, siempre que haya un partido por un número a secas... Se deja el número y se deriva lo otro. Si esto lo hiciéramos como división, que no debemos, venga, ¿qué pasaría? Que hago más faena, porque fijaos, si esto, no hagáis esto, si esto me confundo y lo hago como división, sería derivar el de arriba, coseno de x, por el de abajo sin derivar, 3. Menos el de arriba sin derivar, seno de x. Seno de x. Por derivar el de abajo, derivado de un número, 0. Partido por el de abajo al cuadrado. 0 por seno se va, con lo cual este término entero se va. El 3 que multiplica y divide se va y que me queda coseno de x partido por 3. Me estoy complicando mucho la vida. Llego a lo mismo. Ya. ¿Vale? Entonces no lo hagáis porque nos complicamos. Basta con dejar el número igual y hacerlo. Pero una vez que aprenden esto, empiezan a hacer esto mal. Ya. Cuando la función está Solo abajo, es cuando está dividiendo. Eso es, o multiplicando. Y luego esta, aquí también tenemos tendencia, son sumas y restas, hago cada cosita. Pero aquí tenemos tendencia a hacerlo como división, como acabamos de explicar. ¿Vale? Pero cuando es el denominador es x o x elevado a un número, es mucho más fácil tunear esto, tunearlo. Ya hemos visto los tuneos independientes cuando hemos empezado con la tabla. Pero esto vale la pena primero tunearlo. No estoy derivando, por eso pongo un igual. Vale. X elevado a 5, lo subo a ascensor. ¿Qué hacíamos cuando subíamos? Cambiamos el signo al exponente. Cambiamos el signo. X elevado a 2 sube como x elevado a menos 2. Vale. Esta x sube como... Menos x. Como x elevado a menos 1. Sí, los mismos errores todos, no me digas. No, porque es lo que pasa en clase, me encanta. Pero... Todo el mundo le pone el menos delante, no sé por qué. Algún día haré psicología y lo estudiaré. Y esto es 2. Y esto es x elevado a 1 tercio. 1 tercio. No lo entiendo, pues es de tercero. 1 tercio. X elevado a 1 tercio. Y ahora ya derivo, por lo tanto ya pongo derivada. Pero ojo, cuando tuneéis, luego hay que destunear. Ahora ya es las polinómicas normales. Paso adelante y le resto 1. Con permiso voy rápido. A la cuarta. Bajo multiplicando, más 6. Y le restamos 1. Menos 3. Menos 2, menos 1, menos 3. Sí, ya iba a decirlo mal. Por eso he gritado. Menos 7. Le restamos 1. X a la menos 2. Siempre que se restan, se suman. Se suman los menos. Y ahora esto pasa multiplicando. No, siempre que... No quería decir eso. Sí, pero lo has dicho. 2 tercios. Y ahora le restamos 1 y doy fe, eso da menos 2 tercios. Pues no lo entiendo. A ver, por última vez ya, primera y última. Si yo estoy haciendo 1 tercio y que hemos hecho con el exponente, lo hemos pasado adelante y le resto 1. Como un denominador 3. Esto es 1, esto es 3, menos 2 tercios, como cuando erais pequeñitos, lo ves ya de cabeza. Y ahora esto, si lo hemos tuneado para derivar, lo destuneamos. Hay que dejarlo como me lo dan. 5x a la cuarta más 6. Ascensor pasa abajo como x elevado a 3. Ascensor abajo como x elevado a 2, pero el menos 7 se mantiene. Y esto es, a ver, el 2 y el 3, ¿dónde están? ¿Vale? El 2 y el 3, ¿dónde están? Como es negativo, lo voy a poner abajo. Está elevado a 2, raíz cúbica. Raíz cúbica de x elevado a 2. Y ahora ya sí, a derivar.